Bienvenidos al primer módulo del curso virtual Principios Básicos del Sistema de Focalización de Hogares, SISFO. Es probable que muchos de ustedes estén familiarizados con la labor del SISFO, o tal vez no. Antes de adentrarnos en los contenidos de este primer módulo, quiero contarles una historia que muestra cómo una municipalidad y su unidad local de empadronamiento pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los hogares más necesitados. Veamos. Julio López es un alcalde distrital y un día acompaña a la empadronadora de su municipalidad a visitar una comunidad. Sin embargo, en el camino se detiene frente a la vivienda del señor Seferino Torres. En un breve diálogo con la hija de Seferino, esta le comparte que la calidad de vida de su familia mejoró en el último año con el apoyo de la municipalidad, su unidad local de empadronamiento y los programas sociales del Estado. Ya llegamos. ¿Qué dice la referencia que te dio la señora? A ver, según el mapa, desde aquí debemos ir caminando hacia allá, hacia ese punto. Ah, mira. Allá está la casa de don Seferino. Vamos a decirle que nos ayude a encontrar el lugar, ¿ya? Vamos. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, señorita Sofía. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora Sonia? ¿Qué tal? Sonia, ¿don Seferino dónde está? Se ha ido a la escuela, se ha ido a hablar sobre la historia de la comunidad a los niños. Pero ya debe estar viniendo. Pueden esperarlo. Sofía, ¿te parece si te espero acá, por favor? Quiero esperar a don Seferino para saludarlo. Claro, entonces nos vemos luego. Hasta luego, señorita Sofía. Ven, Marcelo, ven. Te presento a don Julio. Es nuestro alcalde. Hola, Marcelo. ¡Qué sanito te ves! ¿Cómo se nota que lo cuidas bien? Sí, es que come toda su comida. Además lo llevo a la posta. Ahí me dicen qué le debo de dar de comer y si está creciendo bien. Y me dan todas sus vitaminas. Ah, eso sí. Los nutrientes nunca deben de faltar, ¿ya? Oye, Sonia, una vez que lograron entrar al programa juntos, también recibieron su seguro de salud, ¿no? Sí, inclusive mi papá. ¿Y cómo está tu hijita mayor? Muy bien, a Michelle le va muy bien. Además es la primera de su clase. Y gracias a la platita de juntos, nunca le faltan los útiles. No sabes cuánto me alegra que gracias al empadronamiento que hizo la municipalidad ustedes puedan postular y luego acceder a los programas de ayuda social. Hace un año, este alcalde se comprometió con la mejora de su unidad local de empadronamiento, tanto a nivel de infraestructura como de personal capacitado para desempeñar con eficiencia la labor de empadronamiento de hogares. La unidad local de empadronamiento fue creciendo y lograron empadronar a más hogares de su distrito. De vez en cuando, este alcalde supervisa la labor de empadronamiento y las campañas de difusión de su equipo para que la población conozca más sobre cómo y por qué deben solicitar la clasificación socioeconómica. Además, esta unidad local de empadronamiento coordina con el organismo de focalización e información social, OFIS. Ellos les indican si están haciendo una buena labor. Pronto las personas que no tenían clasificación socioeconómica empezaron a obtenerla, y aquellos a quienes les correspondía pudieron postular a los programas sociales. Hola, don Seferino. Señor alcalde, qué gusto verlo. Don Seferino, ahora usted está de maestro enseñando nuestra historia a los niños y niñas de la escuela. Muy bien. El Sistema de Focalización de Hogares, SISFO, es responsable de la atención, evaluación y otorgamiento de la clasificación socioeconómica a los hogares más necesitados del país. También es importante que ustedes conozcan que el SISFO y el Sistema Nacional de Focalización forman parte de la política social del Estado. Entonces, ustedes deben preguntarse, ¿qué es la focalización de hogares? ¿Y para qué se focaliza? Con la focalización de hogares, se identifican y clasifican los hogares según su nivel de ingresos y condición socioeconómica. Esta focalización mejora la asignación de los recursos públicos de las intervenciones públicas que, a su vez, brindan respuestas efectivas frente a problemas sociales identificados y priorizados, definidas en el marco de la política social. Asimismo, sirve para identificar a personas en situación de vulnerabilidad por situación económica y otros factores. Bien, ahora vamos a conocer cómo el Sistema Nacional de Focalización, SINAFO, se relaciona con el SISFO. El SINAFO es un organismo que busca optimizar los procesos de la focalización en 4 fases.
En la primera fase de este proceso, según sea el objetivo de la intervención pública, se identifica hogares o personas según sea el objetivo de la intervención. En la segunda fase, se evalúa el cumplimiento de los criterios de elegibilidad que las intervenciones públicas aplican a sus potenciales usuarios. Una de ellas es la clasificación socioeconómica que otorga el CISFO. Luego, en la fase de afiliación, se incorpora a las personas como usuarios de una YPF que cumple con los criterios de elegibilidad, según la disponibilidad presupuestaria de la intervención pública. En la fase de egreso, la intervención pública desafilia a sus usuarios de acuerdo a sus criterios establecidos o cuando cumplen con los objetivos de la intervención pública focalizada. Como vemos en pantalla, son 9 intervenciones públicas focalizadas que a la actualidad utilizan la focalización individual para afiliar a sus potenciales usuarios. Programa de Empleo Temporal, Yancasum Perú. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Juntos. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC. Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65. Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza, Contigo. Fondo Mi Vivienda, Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos. Seguro Integral de Salud, Componente Subsidiario, SIS gratuito. Programa Nacional de Vivienda Rural, SUMAC Cuasi. Programa Nacional para la Empleabilidad. Entonces, como parte de la política social, el CISFO es importante porque provee información socioeconómica de los hogares a las entidades encargadas de la implementación de las intervenciones públicas focalizadas. Hemos visto que éstas evalúan la condición socioeconómica del hogar como uno de los criterios de elegibilidad para la identificación y afiliación de sus potenciales usuarios. En resumen, recuerden que el CISFO contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población, a la asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos, a combatir o reducir la filtración, la subcobertura y la politización del gasto. Ahora conoceremos qué instituciones integran y son las responsables de llevar adelante el CISFO. Por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, tenemos el Organismo de Focalización e Información Social, OFIS. Por otro lado, los gobiernos locales, junto a sus unidades locales de empadronamiento, ULE, son responsables de la atención de solicitudes de clasificación socioeconómica de los ciudadanos, asimismo del recojo de información de los hogares del ámbito nacional. Y por último, e igual de importante, las intervenciones públicas focalizadas son las responsables de afiliar a sus potenciales usuarios, teniendo en cuenta la información socioeconómica de los hogares otorgadas por el CISFO. A continuación, en la siguiente gráfica, conoceremos y comprenderemos cómo se determina la clasificación socioeconómica de los hogares o su actualización. Nos referimos a la clasificación socioeconómica como la medida de bienestar del hogar que indica su nivel de pobreza. Un hogar puede tener la clasificación socioeconómica de no pobre, pobre o pobre extremo. La clasificación socioeconómica permite a los integrantes del hogar postular a las intervenciones públicas focalizadas y ser afiliados, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos normativamente por el programa social al que desee postular. Llegó el momento de conocer las 6 etapas para la determinación o actualización de la clasificación socioeconómica de los hogares. Etapa 1. Solicitud de la clasificación socioeconómica. Este proceso inicia cuando el representante del hogar, mayor de 18 años, acude a la unidad local de empadronamiento de su municipalidad para solicitar la clasificación socioeconómica o su actualización, debiendo completar el formato S100 y presentando el Documento Nacional de Identidad, DNI para ciudadanos peruanos o Carnet de Extranjería o Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, CPP, vigente en caso de extranjero.
y el recibo de servicio de energía eléctrica de la vivienda donde reside el hogar, con una antigüedad no mayor a 3 meses de contar con dicho servicio. En la segunda etapa, recojo de información del hogar, el personal empadronador de la ULE aplica la ficha socioeconómica única, FSU, en la vivienda del solicitante, mediante la entrevista directa con el informante del hogar. Se recoge información sobre las características de la vivienda, el hogar y sus integrantes. Luego, el personal de la ULE digita la información de la FSU en el sistema informático para que el organismo de focalización e información social revise la consistencia de datos recogidos en el hogar. En la tercera etapa, consistencia de la información, el organismo de focalización e información social aplica las reglas de consistencia de los instrumentos de recojo de datos, incluyendo la validación de identidad con RENIEC y migraciones. En la cuarta etapa, cálculo de la clasificación socioeconómica. El Office procesa de manera automatizada la información consistente recogida en los instrumentos de recojo de datos aplicados al hogar y contenida en la declaración jurada, formato D100. Con ello se determina la clasificación socioeconómica del hogar, que puede ser no pobre, pobre o pobre extremo. Para ello, el Office revisa y evalúa información de las bases de datos administrativas y el índice de focalización de hogares. 1. Afiliación al seguro privado de salud, proporcionada por su salud. 2. Tenencia de vehículos, proporcionada por SUNAT. 3. Ingresos del hogar, según información de planillas del Ministerio de Economía y Finanzas y SUNAT. 4. Consumo de servicios de electricidad, según información de OSINERMI. 5. Índice de focalización de hogares, IFH. En la quinta etapa, registro en el Padrón General de Hogares, o PGH. El organismo de focalización e información social, Office, incorpora al PGH la clasificación socioeconómica del hogar. Para ello, se consideran diferentes variables que se visualizan en el resultado de la consulta de la clasificación socioeconómica del hogar en el aplicativo SIGOF ULE o consulta Mi Hogar. Código de hogar. Identifica de manera única al hogar. Código de clasificación socioeconómica. Ticket. Identifica de manera única la clasificación socioeconómica del hogar. Nivel de clasificación socioeconómica. Nivel asignado al hogar. Dirección del hogar. Dirección domiciliaria del hogar. Sexta etapa. El organismo de focalización e información social, Office, certifica la clasificación socioeconómica de los hogares registrados en el PGH ante las entidades que implementan las intervenciones públicas focalizadas según la normativa vigente, Directiva número 010-2024 MIDIS. El plazo máximo de atención de la solicitud no debe exceder de 25 días hábiles en el ámbito urbano y de 40 días hábiles en el ámbito rural, contados desde la fecha de presentación del formato S100 en la unidad local de empadronamiento. Gracias por participar en este módulo. Espero que hayan adquirido conocimientos valiosos sobre el SINAFO, el SISFO y la determinación de la clasificación socioeconómica de los hogares. Hasta la próxima sesión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.